Estás a punto de ingresar al lugar más misterioso del universo, donde encontrarás las historias más tenebrosas, inquietantes y siniestras, ocultas durante años. Bienvenido a Paranormal Ecuador. Buenas noches, soy Cristian Figueroa. Bienvenidos a nuestro primer programa, bienvenidos a Paranormal Ecuador. Hace varios días atrás entrevistamos a la licenciada Belén Montenegro, titulada parapsicóloga que reside en la ciudad de Quito, fundadora de la Sociedad Paranormal Ecuador, encargada de hacer investigaciones de dicho tema, licenciada en el Instituto ILADES en el área de ciencias ancestrales, diplomada por varias instituciones especializadas dentro y fuera del país. Con más de 30 años de experiencia, a continuación escucharemos la entrevista que nos permitió hacerle en su despacho. Queremos dar gracias a la licenciada Belén Montenegro por habernos concedido esta entrevista, a pesar de que tiene su tiempo ocupado. Gracias, muy buenos días. Estoy muy contenta de colaborar con el pequeño conocimiento que tengo. Bueno, comencemos con la entrevista. ¿Cuándo descubrió su don? Mi don lo descubrí más o menos es en el año 1970, cuando yo vivo en Caracas, Venezuela. Mi esposo un día X iba ya a empezar a trabajar conmigo y yo me quedé esperando que vaya, pero nunca fue. Así que entre unos 10, 15 minutos de lo que esperaba, me dice algo en mi cerebro: José se va. Y José es mi esposo. Voy a ver si en verdad era lo que me estaba diciendo, eso que por primera vez sentí. Voy a ver, y en realidad él se había ido ya a Ecuador sin pensar dos veces. Entonces estamos hablando de una percepción del futuro. Sí, más o menos así. Clarividencia, telequinesis, telepatía, espiritismo, ¿tiene alguno de estos dones? Me parece que es la clarividencia. ¿Y cómo puede lograr uno ser clarividente? Son cosas que ya vienen con uno, porque en este caso, cuando uno nace con los 12 sentidos, que entre ellos está la clarividencia, la telequinesis, bueno, son 12 sentidos que tenemos. Pero cuando llegamos a los 5 años, ya somos tapados esos dones por el velo de Isis, y nos quedamos nada más que con los 5 sentidos. Hay personas que quedan ya con, sea la clarividencia, sea la percepción, sea la telepatía, quedan con eso, pero no todos. Ok, ¿experimentó algunas experiencias paranormales que la volcaron al tema? Sí, algunas. Me parece que son innatas. ¿Cómo cuáles? La percepción, esto que le estoy diciendo de la clarividencia, que no es direccionada a la mía, me viene. ¿Y ha notado algún tipo de evolución en su clarividencia? Sí. Antes me venía muy de repente, pero ahora cuando algo va a suceder, ya lo digo desde, por decir, la muerte de una hermana mía hace un año. A las 2:30 de la tarde me llamaron el 23 de julio que mi hermana algo le pasaba. Yo estaba sirviendo la comida y les digo a mi esposo y a mi hijo: mi hermana se fue, se va, no más mi hermana. Y estaba bien, no estaba enferma, estaba totalmente sana. Y en realidad a las 8:30 de la noche ya falleció. En su opinión, ¿los parapsicólogos se nace o se hace? No, los parapsicólogos tienen que estudiarse, se hace. Porque la parapsicología no es solo parapsicología, encierra muchos campos. ¿Sus hijos han nacido con dones similares a los suyos? Sí, tengo 4 hijos. De los 4 hijos, mi primer hijo, mi tercer hijo y mi cuarto hijo, que es el que más ha desarrollado estos dones. El segundo hijo no he tenido mucho contacto con él porque como está casado y vive en otra provincia, no, pero en cambio los 3 sí están cerca de mí y estamos experimentando eso. ¿Y sus antecesores han tenido algún tipo de don?
Sí, mi madre siempre supo curar con hierbas sin haber estudiado, pero sabía muchísimo. ¿Qué la llevó a profesionalizarse titularmente como parapsicóloga? De hecho, el conocimiento siempre necesita respaldo ante las autoridades. Como tal, necesitaba que me respaldarme por un título. Aparte de eso, siempre que uno entra a prepararse, pues aprende mucho más de lo que uno sabe, quizás científicamente. Porque lo que yo sé era innato de mi madre. Pero una vez que ya uno llega a prepararse en una institución, sabe mucho más. Y una vez con el título, pues ya uno puede servir a la comunidad. Tiene varios diplomas. Sí, en títulos tengo más o menos como unos 9 diplomas, sí, la verdad es que como unos 50. ¿Practica algún tipo de ritual? Claro, el ritual de Feng Shui y los rituales de ciencias ancestrales, que serían como los círculos de sanación. Hábleme un poco más del Feng Shui. Bueno, el Feng Shui es una ciencia milenaria que viene desde China unos 4.000 años antes de Cristo, que practicaban solo los nobles. Era prohibido que la gente que no era noble practique esto. Luego, más o menos ellos, hasta donde yo tengo conocimiento, los nobles hasta después de muertos buscaban con el Feng Shui, que tiene un número Qua, para que los que quedan sigan con la dinastía de estos señores, porque de otra manera, si lo enterraban en una parte equivocada, de hecho la familia quedaba quebrada. Y para hacer esto, pues tenemos ciertos elementos, como por decir el mapa Bagua. Tenemos la brújula que le llaman la Lopan, y con estos elementos podemos trabajar incluso con arquitectos, con los que venden colores, porque esto tiene que ver mucho con elementos, con colores, y para ir a armonizar una casa, un terreno, todas esas cosas que necesita, e inclusive una persona misma puede armonizarse con el Feng Shui. Usted me nombró los círculos de sanación. ¿Cómo se hace? Los círculos de sanación se necesita una persona que es una persona especial, la cual hace el fuego. Siempre trabajamos con el fuego, con la tierra y con Dios, ¿no? De hecho, el Dios cada quien tendrá su Dios, no necesariamente tiene que ser como el mío, yo soy católica. Y con elementos de la naturaleza, con Marco, con Santa María, con Ruda, y el fuego no puede desaparecer por nada del mundo 12 horas continuas, y el que está alimentando el fuego es un maestro del fuego, más los yakchas y los chamanes, pero chamanes. Los chamanes no están aquí en la ciudad, ellos están en la parte del campo, que solo lo ven a usted y saben a lo que va. Esos son los chamanes. Tengo el conocimiento que ustedes formaron la Sociedad Paranormal de Ecuador. ¿Cuál fue el motivo principal que la llevó a conformar esta sociedad? Bueno, de hecho, nos agrupamos para los conocimientos, aunarlos entre mi esposo, mi hijo Cristian y mi persona, para unir los conocimientos y tener fuerza de lucha, porque lo paranormal no es así algo simple, es muy profundo. Nómbreme alguna de sus investigaciones más importantes. Bueno, recién acabo de hacer aproximadamente un mes en la casa Piedraíta en el Ichimbía. Ahí me llevaron para filmar en televisión a ver si es que en realidad existían estos entes, espíritus, demonios. Y de hecho, yo siempre suelo tomar fotografías. Le tomo una fotografía al camarógrafo porque estaba totalmente oscuro. No prendimos ninguna luz, solo la luz de la cámara. Y le tomo la fotografía al camarógrafo
y está un demonio queriéndolo abrazar a él, se le ve la lengua. De hecho, los demonios tienen forma, los entes solo son ruidos o solo son, o sea, a diferencia del demonio, ¿no? Los entes son como luz, como los vórtices, los orbes. ¿Qué instrumentos tecnológicos utilizan en esa investigación? Las cámaras, un aparato que tenemos que es para los sonidos, la radiestesia. ¿Qué es la radiestesia? Está formado por un par de varillas con las cuales ellas cuando encuentran alguna cosa, digamos, entes o algún peligro, ellas se cruzan. Uno se las lleva en las manos suavemente para que ellas tengan facilidad de trabajar. Y el péndulo también. El péndulo también trabaja haciéndole la pregunta, él trabaja. He leído acerca de lectores de EMF o plasma. ¿Son necesarios, o sea, son imprescindibles a una investigación paranormal? Sí. ¿Ustedes por qué los poseen esos? No, al momento no poseemos eso. Pero sí está en lista. Ya. ¿Recomiendan baños de limpieza energética? De hecho, todo ser humano se contamina porque tenemos más o menos como 1 metro de los cuerpos sutiles y es la energía de uno. La energía es la vida. Si el cuerpo está muerto, pues de hecho no tiene vida, ¿no? No tiene energía, pero esa energía se ensucia, ya sea con envidias, ya sea que le mandan, como dicen por ahí, la macumba, le mandan todo eso y se queda en el cuerpo sutil, en la energía. De hecho, tenemos que limpiarnos. De otra manera, siempre estamos cansados, con sueño o no estamos dispuestos a realizar los trabajos diarios. ¿En algún momento has sido contactada por algún tipo de ente, demonio o espíritu negativo? Como negativo, bueno, sinceramente no sé, pero no hace mucho que tuve en el baño de mi casa, yo salí a lavarme las manos y sentí un suspiro de una persona. Yo más o menos el suspiro era de una persona fuerte, como de unos 30 años, como hombre, en el baño. De hecho, yo me acabé de lavar las manos preguntando qué será. Me sequé y abro la cortina y no hay nadie. ¿Usted cree que la buscan porque ellos saben que usted posee la capacidad de escucharlos o verlos? Sí, yo creo que sí. Tuve una oportunidad, fui a limpiar una casa de estos entes y cosas que nos llamaron, queda frente al ministerio de, ¿cómo se llama este ministerio? Bueno, por la ronda, por ahí. Y el señor que estaba atrás, siguiéndome con una vela prendida, había llevado una grabadora y como tal había grabado unos ruidos. Según él eran ruidos y luego ya escuchó unas voces en las cuales yo estoy limpiando con Reiki y estoy diciendo Chokure y el rato que decía Chokure el señor escucha que dice sáquenme y no habían dormido, habían amanecido de pie. Al otro día a las 6 de la mañana nos llaman que vayan. Nos fuimos nuevamente a ver qué pasa y los encontramos que todas las espaldas estaban prendidas esperando a que no los ataquen a los espíritus por ningún lado. Me ponen un solo audífono al oído y les digo, pero si aquí digo yo Chokure. No, me dice otra cosa. Y me pongo los dos y escucho que decía una palabra, sáquenme. Y yo decía Chokure. Entonces esa era la razón. Volvimos a limpiar y ya eso se quedó ahí. Todo tranquilo. ¿Qué significado tiene el Chokure? El Chokure dice Dios está aquí. Entonces es una especie de mantra. Es un mantra. En sánscrito por el doctor Mikao Usui. ¿Posee la guía de algún ser de luz? Claro, de mi maestro de Reiki, que fue el doctor Mikao Usui, un japonés. ¿Qué hay de cierto en el peligro de utilizar la tabla Ouija? En verdad, la tabla Ouija no se debe de usar. Recuerdo que en Radio América, que también trabajaba ahí, El terror llama a tu puerta, elucidando estas cosas, que hay mucha gente que tiene prejuicios, ¿no?
la tabla Ouija, el momento que uno empieza a levantar espíritus que supuestamente dicen las niñas que son los tíos, los abuelos, el amigo que ya partió hacia más allá, no es verdad. Son portales por lo cual sacan cantidad de entes caídos y atacan a las personas. De ese momento de pronto no los ataquen, pero sí a la larga. Recuerdo que habían hecho la Ouija en una parte llamada Chamanga, en Esmeraldas, y nos llevaron a mi esposo y a mí a tratar. Eran 20 muchachas que habían hecho con el profesor. De hecho, algunas se mataron. Entre las que ya se habían matado, viendo que todas iban, así que se suicidaban, nos llevaron a nosotros a hacer exorcismos. Hicimos a 2 personas. Hicimos a 2 personas y mi mensaje que sería con esto de la Ouija es que no lo hagan. Definitivamente es muy peligroso. ¿Ha tenido en mente escribir un libro dedicado a conocimientos o cosas que impartan las experiencias propias que tiene usted? Sí, esa es mi prioridad por el momento. La falta de tiempo es la que no he empezado a hacer, pero apenas yo tenga tiempo necesario, yo voy a escribir un libro para que quede para mis hijos y para la gente que esté interesada en esto de lo paranormal, del conocimiento relacionado a ciencias ancestrales. ¿En algún momento su vida corrió peligro por un fenómeno paranormal? Sí, hace una aproximación de unos 15 años, parece que alguien hizo algo contra mí y fue en junio. La primera vez que me atacó así por así, iba en un bus. Cuando menos salí, pero como paloma volando de ahí, casi me muero, de hecho, ¿no? Al año voy a hacer un asunto por ahí, me caigo y igual me golpeé la pelvis y no podía caminar. Al tercer año tuve un accidente que pensé que de ese accidente no salía. Y luego me pongo a pensar que por qué justamente cada junio, entonces digo, esto tiene que ser algo paranormal, no es coincidencia ni nada. Me curé, mi esposo me hizo una limpia, todo eso, y quedé bien, pero como que nuevamente en este junio, hace unos 15 días, se ha vuelto a activar esto porque cuando hacen trabajos y los dejan tapados en un frasco, bueno, no puedo explicar muy bien porque puede ser utilizado mal si alguien llega a tocar esto, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, la enfermedad revierte. Y en este junio he tenido un accidente también. Me acordé que fue junio y mi esposo también me lo recordó, me dice, es junio. Hay que curarse. ¿Ha pensado en dejar esta profesión en algún momento? No, jamás, es parte de mi vida. ¿Cuántos años tiene de profesionalmente? Unos 40. ¿Algunas palabras que desee decir para concluir la entrevista? Sí, que quiero invitar a toda la gente que esté interesada por esto de lo paranormal. Yo, de hecho, como les dije anteriormente, tengo un título en ciencias ancestrales. Les invito. Donde yo trabajo es una institución única en Latinoamérica que prepara en estas ciencias ancestrales sacando un título de tecnólogos. Los estudios son todos los días. Y el conocimiento es muy grande, de mucho conocimiento. Y doy gracias a usted por haberme dado la oportunidad de expresar tantas cosas que estaban encerradas. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Belén Montenegro por habernos concedido esta entrevista y conocer un poquito más de lo que es la vida de un parapsicólogo en el Ecuador. Gracias. Gracias también.